Podemos comenzar con esta nueva serie, ya la última, el último encuentro de nuestras tertulias históricas. Muy contentos de poder haber compartido tantos encuentros con ustedes y con todos los que también nos ven por el canal y por las redes sociales. Así que bueno, vamos a comenzar, si les parece, con una oración, ¿sí? Perfecto, el pastor Yurno entonces nos va a estar acompañando con esta oración para comenzar. Padre Dios, gracias porque podemos estar aquí hoy, memorando, celebrando la vida de un gran misionero, un gran siervo tuyo, como fue Jan. Oramos para que podamos ser inspirados por esta historia maravillosa y también, Señor, gracias porque la obra sigue y hay nuevos valores que tu Espíritu Santo sigue suscitando. Te damos gracias por todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, en esta tarde tenemos una presentación del todo especial porque la verdad es que es un tema que lamentablemente tiempo antes de esta presentación no teníamos mucha información, casi nada, y nada. Gracias al trabajo de Susi, con quien la llamamos cariñosamente y quien conocemos, ha dedicado muchos años a investigar este tema, la vida de este misionero que fue diseñado para la misión, ¿sí? Vamos a poder ver hoy en esta presentación cómo él, a través de lo que Dios fue obrando en su vida a lo largo de sus años y cómo Dios pudo trabajar en todo sentido. Así que Susi nos va a explicar un poquito y nos va a presentar este tema hoy de Jan Viumier, diseñado para ser misionero. Gracias. Bueno, buenas tardes. Y voy a empezar por el nombre y el apellido, porque todos me preguntan cómo se pronuncia eso. Entonces, Jan es un sonido nasal, Jan, y el apellido estuve buscando, no da para hoy explicar, es una derivación, fue... ¿cómo se puede decir? Desviándose el apellido y llega a tener una ortografía un tanto complicada. En francés la U se pronuncia la U sola, nunca es U, sino es U. Y la I seguida de una L, la L nunca suena L, a veces suena L y otras veces no suena. Y luego viene la EU, que en francés suena siempre E. Entonces, la manera de pronunciarlo lento sería Viumier. Pero para hacerlo más simple, decimos Viumier. Viumier. Vu de la U. La I esa ni la alargamos y pasamos directamente al sonido E. Viumier. Es difícil, es complicado, pero cada cual pronuncia como puede. Simplemente quería decirles, porque bueno, varios me preguntaron cómo suena eso. Voy a hacer una breve introducción diciéndoles que el presente, cuando vivimos el presente nunca pensamos que un día será historia. Y nunca tomamos en cuenta qué es lo que tenemos que hacer para que el presente se transforme en historia en forma real, veraz, completa. La manera en que se hace historia, generalmente se busca algún elemento, algún documento o varios documentos y siempre quedan huecos vacíos entre medio. Otra manera de hacer historia es cuando las personas que vivieron en la época le contaron a sus hijos, que a su vez a sus nietos, que a su vez a sus bisnietos o tataranietos, y llega la historia. Pero también llega como el juego del teléfono. Muchas veces llega una historia tergiversada o complicada desde el punto de vista que no concuerdan las versiones. Pero de repente aparece algo, y ese algo es un documento, y es lo que pasó en este momento. Llegó un documento aquí a la universidad
de una persona que se conocía, pero se conocía más bien su nombre, apellido y un poquito más, pero se descubre que Jean Vieumier tiene un diario que es más bien una anotación de eventos. Pocas veces ese diario recibe algo de sus emociones o de sus sentimientos, más bien es un informe. Pero lo interesante, después de investigar muchísimo, porque no crean que me quedé parada digamos, en el diario solamente, que ustedes ven que debe haber dado dolor de cabeza. Vean la letra. Ya voy a comentar un poquito más de eso. Descubrimos que esto fue una costumbre de él desde los 14 años. O sea que no lo hizo como un requisito, le vino muy bien ese hábito para cuando tenía que mandar informes a la Asociación General. He aquí uno de los elementos. Dios diseña a sus obreros. Y uno de esos elementos fue justamente su hábito desde los 14 años de escribir un diario. Acabamos de descubrir que en Collonges están los diarios de él en una caja que hasta el número me lo sé de memoria porque soñaría con poder ir a abrirlo y encontrar los diarios de distintas épocas. Entonces, él trabajaba en una libretita, pero llega aquí un paquete, un sobre que llega al doctor Plenk con una cantidad de fotocopias. Estas fotocopias están agrandadas, pero no crean que eso ayuda mucho para la nitidez, porque por el contrario, muchas veces se han comido, quien sacó la fotocopia, vaya a saber quién fue, se han comido o el último renglón o el borde, y no es fácil rearmar una historia cuando en el borde faltan 3 letras y es un apellido, por ejemplo. Vaya uno a saber qué apellido es. Si es una palabra, más o menos se puede reconstruir. Entonces, obvio que todos estos documentos siempre están relacionados con una persona y esa persona lo transforma no solamente en un elemento de informe, sino que muchas veces desde su perspectiva, porque no hay historia neutra. En realidad, cada uno puede contar la misma historia desde su perspectiva, lo que vio, ¿no es cierto? Entonces, sea como fuere, estos hallazgos son un motivo de júbilo. Cuando aparece un documento es un motivo de júbilo. Puede ser para todos menos para mí, que me tocó. No, realmente pasé cientos de horas, porque el documento de él está hecho tan sucinto que 2x3 no menciona nombres y apellidos, sino que pone solamente iniciales. Y uno tiene que ponerse a investigar para ver quién será la persona que está detrás de esas iniciales. Hay una inicial que todavía con el pastor Plenk no pudimos dilucidar, y es una inicial importante, es una persona importante en relación con la jerarquía de la iglesia, pero hasta el momento no pudimos ponerle nombre ni apellido. Bueno, muchas veces cuando aparecen documentos la historia se reescribe y después de esto habrá que reescribir. Habrá que sacar algunos párrafos, habrá que poner algunos párrafos, habrá que quitarle protagonismo a algunas personas y colocar protagonismo a otros. Creo haber hecho un hallazgo que después más adelante vamos a ver de qué se trata, que cambiará un poco la historia que siempre se ha contado en relación a la universidad y el lugar donde está emplazado, etc. Por eso digo, cada documento puede hacer cambiar
las historias antiguas, llega un nuevo documento y hace modificar las antiguas historias. Y es lo que nos pasó. Bueno, el doctor Plenk llegó a casa con un paquete, estaba más envuelto que esto, pero venía aquí adentro y luego un papel, y me contó: aquí hay material muy valioso, ¿estarías dispuesta a traducir esto del francés al castellano? Se trata de un misionero suizo, y me dio más o menos el pantallazo. Yo pensé, qué lindo, un aporte misionero para mi iglesia. Sí, claro. Él se fue, yo saqué el papel, vi la letra y dije, ¿y ahora qué? Ya me comprometí. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ya me comprometí, perdón, entonces serían las anteriores. ¿Y qué voy a hacer con esto, por ejemplo? ¿Qué voy a hacer con esa página? ¿Cómo voy a hacer? Bueno, tuve dos elementos, queda feo decir elemento, dos formas de llegar a que esto sea más fácil. La oración. Señor, estoy parada, estoy paralizada. Acá no entiendo más. Esta palabra es fundamental. No entiendo, no es que no entiendo la palabra, no entiendo la letra que forma esa palabra. Ayúdame. Por ejemplo, uno de esos fue un apellido. Yo lo traduje muchas, pero muchas veces como Tocon. Sonaba apellido francés. Más adelante, probablemente un año después, por el contexto, descubrí que era Town. Imagínense, y yo había tomado esto con rigor histórico. Entendí de entrada, no puedo cometer errores por negligencia. Así que hay que volver para atrás y cada vez que decía Tocon, yo tenía que poner Town. Realmente no fue fácil. La oración, y les digo, había momentos en que yo decía, no tengo idea qué letras son esas. Y de repente podía ver las letras. Y otra cosa que yo tenía, gracias, esta es una lupa para bordar. La compramos hace 25 años y de pronto me acordé, ustedes no saben cómo me ayudó esta lupa. Yo ponía acá y bueno, ¿y ahí qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Señor, ayúdame. Y trabajando entre la oración y la lupa, fui armando. Estoy segura que deben haber errores. La semana pasada encontré una cosa que yo había traducido que ahora me di cuenta, no dice eso, dice otra cosa. Palabras unidas, no punto y coma, o sea, difícil porque él hizo el diario para él. Y por lo tanto es un jeroglífico francés. Nunca pensó que un siglo y algo después a alguien se le iba a ocurrir querer tener eso traducido. Y aquí está el pastor, testigo, que me preguntaba, ¿cómo va la grabación? Va. Quiero decirles que para hacerla con rigor histórico, la hice 4 veces, por eso demoré años. La primera vez fue así, grueso, iba dejando huecos. Ustedes van a ver en otra, o después les puedo mostrar aquí, yo marcaba en verde los nombres, los apellidos, para después comparar. Porque encima escribía los apellidos. En francés se pueden escribir los apellidos con combinaciones de vocales distintas. Entonces, podía escribir el apellido Verreau, por ejemplo, lo podía escribir
con una R, con dos Rs, con Z final, con T final, la O con AU en lugar de O, y siempre va a sonar Verrou. Entonces, una vez lo escribía de una forma, otra vez de otra. El apellido Daubenton lo encontré escrito de 4 formas distintas, porque él no sabía, él escuchaba, interpretaba el sonido y lo escribía como le parecía que era. Entonces, es delicado, es delicado. Bien, de todos modos, llegamos al final. Hoy estoy un poquito emocionada, porque ha sido mucho tiempo, cientos de horas, pero especialmente un sentido de responsabilidad muy grande. No puedo cambiar la historia porque se me ocurrió que dice tal cosa, o no puedo saltear 7 palabras seguidas porque se me ocurrió que es difícil entenderlas. Si se saltean 2 palabras, vaya y pase. Prefiero saltear palabras que poner algo que no dice. Y hay todo un código para que se entienda cuando yo salteo palabras, etcétera, o cuando pongo un apellido que no estoy segura que es así como se escribe. Para que cualquiera que dentro de 100 años, aunque estaremos en el cielo, pueda entender de qué se trata este documento. Bien, terminada la primera gruesa traducción, vino la segunda. Un control más detallista. En la tercera controlé todos los lugares que él menciona, especialmente los que menciona en Suiza, viendo si existen o no existen, yendo al mapa y buscando la existencia o no de ese lugar. Y por último, los apellidos. Hay apellidos que suenan apellidos y hay otras mezcla de letras que uno dice esto no puede ser un apellido. Internet es muy útil para ver si todo este tipo de cosas. Y por último, la cuarta traducción, que la terminé la semana pasada, miércoles pasado. Yo le llamo traducción, es más bien revisión. Hice cambios todavía porque descubrí nuevas palabras que habían quedado subrayadas de rosado, como ustedes habrán visto. El rosado significa no entiendo esto. Pero muchas veces después del rosado lo taché con lápiz diciendo no lo entendía, pero lo entendí. Todo eso que quede documentado para que si alguien quiere revisarlo con una cabeza nueva, de pronto puede ir a los detalles difíciles, revisarlo a fondo para estar seguros de que estamos en una realidad y no en un invento. Dediqué esto como una donación para mi iglesia que tanto amo. Pero yo pensé que esto era una tarea misionera y resulta que terminó atrapándonos a los dos. Y no va a terminar acá. Hay tanto más para descubrir. Ayer de mañana descubrí un documento no adventista del cantón de Neuchâtel, donde él nació, con elementos muy interesantes que me completan ciertas cosas. O sea, acá hay muchísimo más para seguir trabajando. Pero hemos descubierto, y yo voy a tratar de describir en esta tarde, primeramente vamos a una biografía. Vamos a pasar, esta persona nace en Suiza, allí donde está el punto, un lugar muy estratégico. El lugar se llama Tramelin y es muy estratégico porque ustedes ven las lenguas que se hablan en Suiza. Y como está muy en la frontera, todo el verde es la Suiza francesa. Como está muy cerca ya de la Suiza alemana, hay un diseño especial de Dios aquí. Él habla los 2 idiomas. Además, su papá, llamado Alberto, él nace, Jean, nace el 5 de septiembre de 1864. Su papá, a quien yo le veo un rostro de mucha bondad, no sé, esa foto me muestra una persona
aparentemente tranquila, bondadosa. Su papá era de Suiza francesa, pero su mamá, su papá llamado Albert, su mamá llamada Wilhelmina es de la Suiza alemana. En Suiza es muy común que el papá les habla un idioma, la mamá les habla otro. Entonces, desde niñitos, estos chicos que eran Charles, luego venía Jean, después venían 3 mujeres, Elise, Marie y Marta. Marta les dio trabajo. Marta fue una hermana que le dio mucha preocupación. Y después venían, me olvidé el nombre del siguiente, y el último era Pierre y Jules, una familia numerosa. Viven en Tramelin, un pueblito que vimos donde quedaba, que hoy en día sigue teniendo 4.600 habitantes. Es una zona de montañas tipo sierras de Córdoba, un poquito más bajas incluso, pero obviamente rodeados o muy cerca de los Alpes. 120 kilómetros y están en los Alpes. Bien, nace el 5 de septiembre, su papá era relojero. Esta es la zona donde en Suiza nacieron los relojes, o sea, llamémosle artesanía, porque nace artesanalmente, porque el invierno es largo y los granjeros no pueden estar al aire libre en invierno, entonces trabajan como relojeros. Papá relojero, la mamá, que era de la Suiza alemana, se muda a vivir en la Suiza francesa y pone una panadería. Y ellos están allí, como quien dice, viviendo en ese pueblito, pero típico. Allí había como 7 familias Vieumier, porque estaban los hermanos de él también, y todos tenían hijos y nietos. Así que el pueblito prácticamente estaba formado por Vieumier, incluso hasta el día de hoy, mirando la lista de las personas que viven allí. Avanza, digamos, la línea, y cuando él tenía aproximadamente unos 3, 4 añitos, sus padres reciben la visita de un conocido, y este sí que no sé cómo se pronuncia, Tchaikovsky. Tchaikovsky. Bueno, este polaco ex sacerdote que había ido a los Estados Unidos, había encontrado a los adventistas, se había convertido y vuelve a Europa a esparcir lo que había aprendido, pero lo esparce de una manera un tanto singular, porque no le cuenta jamás a nadie que existe gente que piensa como él. O sea, no sé si la intención fue ser el creador o el... Nació otra iglesia que no era la iglesia adventista, por decirlo así. Entonces él no podía decir mucho. Perfecto, entonces él no podía identificarse como adventista. Él jamás les cuenta que hay gente en Estados Unidos que creen del sábado, etcétera, etcétera. Seguimos adelante y en el año 69 el padre, de pura casualidad y de paso, el padre seguramente era un líder nato o era el mayor de los Vieumier, de su camada, porque él se pone a pastorear, por así decir. Ya lo voy a mencionar dentro de un ratito, vamos a volver hacia atrás con un detalle. En el 69, de pura casualidad, el padre encuentra en la habitación donde cada vez que pasaba Tchaikovsky se alojaba, y se olvidó una Review and Herald. Cuando Albert ve la revista, sabe un poquito de inglés, se pone a leer, descubre que esta gente piensa lo mismo que les enseñó este ex sacerdote, y entonces encuentra una dirección y escribe una carta. Pero tengo que decir algo
antes. No sé si podemos ver los... Ahí está. Simultáneo a esto, y esto es importante. Y ustedes dirán, ¿por qué perdés tanto tiempo en todo esto? Porque yo estoy apuntando no a los detalles que él escribe en el diario. En los detalles del diario, ustedes, el que tenga interés, podrá ir al Centro White y podrá leer y podrá buscar y su apellido y lo que le interese. Pero yo quiero contarles a ustedes la persona que descubrí, el personaje denominacional que sale de la oscuridad a través de su propio diario y a través de otros elementos que hemos encontrado. Entonces, aquí tengo que ir, aparece un señor, un jovencito, de familia muy pobre, que la mamá, porque realmente era una viuda que no tenía para darle de comer, lo incita para ir a un seminario protestante. Recuerden que Suiza es básicamente un país protestante. Los papás de Jean pertenecían a la Iglesia Nacional Protestante Suiza. Ese es el nombre oficial de la iglesia, que debe ser Zwinglio con Calvino, una especie de mezcla allí. Y entonces, este muchachito, para tener comida, termina estando adentro de un seminario protestante. Termina su primer año de estudios y los mandan, como quien dice, a colportar. Los mandan a colportar y evangelizar. Él tiene, y miren ustedes los caminos de Dios, él tiene un solo pantalón. Lo mandan a trabajar en la zona cercana a Tramelan, que es la ciudad de Vienne. Vienne o Biel en alemán, porque en Suiza las ciudades tienen dos nombres, especialmente por esta razón de idiomas distintos. Y él descubre que su pantalón está roto. Busca un sastre, y esto es algo que yo termino sacando, no tengo documentado, pero termino sacando de deducción. La familia Roth tenía una sastrería muy importante, era una familia de buena situación económica. La familia Roth tenía no solamente una sastrería, sino que ellos terminan siendo los que ponen el dinero para edificar la primera iglesia adventista en toda Europa, que se edifica justamente en Tramelan. La historia dice, especialmente los libros denominacionales, que es donde busqué, que Jacob, como se llama Erzberger, va a una sastrería y que en la sastrería se ponen a charlar y le dicen qué estás haciendo, y evidentemente él cuenta que es un seminarista, y entonces el dueño de la sastrería le habla y le dice, pero te gusta la religión, te gusta la Biblia, ¿por qué no vas hasta el pueblo allí en Tramelan? Que allí hay mucha gente que le va a gustar que llegues allá y te van a explicar más. Y él llega a Tramelan. Yo deduzco que el sastre era el señor Roth. Eso es lo que imagino. Y entonces él llega a Tramelan, le cuentan y Jacob dice, esta es la verdad. Lo echan del seminario que estaba en Basilea y él se une a este grupo. Pero como él ya había tenido estudios de teología, y como en ese momento, y por eso tuve que volver atrás, se descubre esa Review and Herald, y en esa Review and Herald decía, hay un congreso de esta religión en tal ciudad y en tal lugar. Los hermanos de Tramelan juntan dinero y le dicen a Jacob, te vas a Estados Unidos y vas a ser nuestro representante en Estados Unidos. O sea que Jacob termina siendo el primer delegado mundial
pero el barco llegó tarde. Y cuando él llega a Battle Creek, el Congreso ya había terminado. Pero hete aquí que Elena y Jaime, a este joven que tendría unos 23 años en ese momento, lo invitan a vivir en su casa. Quiere decir que Jacob no solamente es un representante, sino que a su vez bebe de lo que va a necesitar después. Voy a dejar a Jacob y si me olvido de volver a él, ustedes díganme porque es muy importante. Pero yo ahora les quiero leer dos cartas. El 6 de enero del 69, o sea que Jean tenía 5 años, el 6 de enero, el padre, después de haber encontrado esa revista, escribe al editor de la revista, un tal U. Smith. ¿Quién podrá ser? Bien. Y miren lo que dice esa revista. Todo esto está sacado de documentos, así que no es invento. Esta carta dice así: queridos hermanos en Cristo, he salteado. Estoy poniendo solamente, les voy a leer solamente lo que me interesa. Anhelamos que envíen un misionero lleno de valor y fe, que permanezca aquí algún tiempo para organizarnos, aconsejarnos, fortalecernos. Les abrimos nuestros brazos, nuestros corazones y les ofrecemos nuestros hogares. 6 de enero, la carta sale. Pasa febrero, pasa marzo, pasa abril, y yo me imagino que Jean escuchaba a sus papás diciendo, a ver si hoy llega algo, y hoy no llegó, y mañana no llega. Y me imagino que había mucha expectativa, porque ellos eran solitos que de repente descubrieron que había otros. Imaginen la alegría de esta gente. Y hay una carta fechada el 2 de abril del 69, o sea, de enero a abril, pero esa carta debe haber demorado fácilmente hasta finales de abril para llegar. Y emociona leerla. Esta carta la firma J.N. Andrews. ¿Lo conocen? Era el presidente de la Asociación General en ese momento. Y uno de los párrafos dice así: tenemos relativamente pocos obreros en este país tan vasto. Sin embargo, su súplica nos ha conmovido profundamente. Y con oración estudiaremos qué se puede hacer. Nuestra falta de obreros para satisfacer las necesidades urgentes es tan grande que no sabemos a qué lado mirar. O dicho distinto, que dejar de mirar. Esta carta tiene una postdata. Esta postdata está escrita con puño y letra y firmada por un tal Jaime White. Y Jaime escribe: los amamos y sentimos un profundo interés por su prosperidad. Para ellos también debe haber sido muy emocionante recibir la carta de Albert. Ayer, en una reunión especial de la iglesia, la señora White habló en favor de ustedes, a los hermanos, en la forma más conmovedora. Casi todos lloraban. No quedaremos silenciosos e inactivos con respecto a ustedes. ¡Qué respuesta! ¡Qué alentadora correspondencia! ¡Qué espíritu de hermandad! Emociona. Estamos en el 1869. En Estados Unidos ya estaban bien conformados. En Europa era un grupito, una familia grande más Erzberger.
Después de esta carta es cuando llega Erzberger. Ahora, ¿ustedes se dan cuenta por qué lo albergan en su propia casa? Ahora entendemos. Bien, Erzberger, cuando llega, queda en Battle Creek, le enseñan todo lo que puede enseñarle, que me imagino que ha sido muchísimo, y en 1870 lo ordenan al ministerio Andrews y White, dos muchachitos, ¿no? Lo ordenan al ministerio y lo comisionan para ir a Suiza a pastorear. Y este es mi primer hallazgo, por lo menos para mí. Siempre escuché que hubo un primer misionero que se llamó J.N. Andrews. Y yo voy a cambiar la historia, por lo menos para mí, y voy a decir un primer misionero norteamericano. Pero no porque Erzberger fuera suizo, que volvía a su país, no fue misionero. Lo ordenaron, lo comisionaron y lo mandaron, pero lo que sí estoy segura, lo mandaron sin dinero. Te vas a tu país, no nos dan las manos, no nos dan las manos. Volvé a tu país, predicá y vas en nombre nuestro. O sea, primer cosa que para mí fue un hallazgo es descubrir esto, que no fue a través del diario, sino fue a través de buscar y buscar elementos de contexto. Bien, 5 años pasaron. Erzberger era el pastor, por así decir. Ah, me olvidé de un detalle. Antes de mandarlo a Europa, lo bautizan. ¿Y quién lo bautiza? Albert Vieumier, porque en ese momento él era el líder espiritual del grupo. Pero cuando llega Erzberger, en ningún lado se ve que hay tirantez de liderazgo. Los documentos que encontré dicen que Erzberger era una persona a quien no le gustaban las jerarquías y le gustaba misionar. A él le gustaba predicar. Entonces, él predica y Albert se las arregla con la feligresía, por así decir. Él predica para atraer. Uno hace esto y el otro hace lo otro. Pero ninguno de los dos tiene el sueldo. Así que los dos salen a colportar en épocas y se van a colportar a Italia, al sur de Francia, a Alemania, con lo que tienen. Y lo que tienen viene de Estados Unidos. ¿Y en qué idioma viene? Y las cosas no son sencillas. Las cosas no son fáciles para ellos. Bien, seguimos avanzando y vamos a ver qué es lo que aparece. En 1874, 5 años después de la carta, llega a Andrews con sus 2 hijos y descubrí que viene acompañado por Ademar Vieumier. Ademar Vieumier era un hermano de Albert, un tío de Jean, que se había ido para aprender más de religión y que vuelve y los acompaña porque sabe los idiomas, porque conoce los países y los trae, no vienen solitos. Y ustedes se acordarán que dice que tenemos los brazos abiertos, decía la carta de Albert, y los hospedaremos en nuestros hogares. La familia de 3 personas de Andrews y sus 2 hijitos terminan viviendo en la casa de Albert y Wilhelmina. Jean tenía 10 añitos. Mary tenía 12 para cumplir 13 y su hermano Charles tenía 16 para cumplir 17. Yo me imagino que los niños de la familia Vieumier son los que enseñaron francés a los 2 niños Andrews.
Ahora vean ustedes cómo no son personajes aislados, no. Dios une y ayuda. Ya había un lazo de amistad. Bien, Andrew llega a Suiza, lo reciben en su propia casa. Seguimos avanzando y Vieumier, en un documento que está en la Asociación General, diferencia su bautismo de su conversión de su bautismo. A su conversión la ubica en el 78, él nació en el 64, tiene 14 años. Puedo inferir que me doy idea, El 64. 64, yo dije 74, no, porque ya dejamos una línea atrás, porque no hay espacio, y entonces yo puedo inferir por qué él llama a ese momento de mi conversión. Recuerden que los Andrews vivieron un tiempo en la casa de ellos. Deben haber jugado juntos, él les enseñó francés, se habrán reído de cómo pronunciaban, etc. Y resulta ser que en ese año 74 muere Mary con 17 años, la hija de Andrew. Y puedo imaginar que esto hizo un golpe en la vida de este jovencito, porque él menciona que ese es el año de su conversión. Más adelante, y ahora sí, vamos al siguiente, en el 80 es bautizado. ¿Y quién lo bautiza? Su papá en el lago de Neuchâtel. Su papá no era pastor, pero ustedes saben cómo fueron los comienzos. Era gente sincera, era gente entregada al servicio, era gente que oficiaba lo que hoy en día sería distinto. Seguimos avanzando y entonces nos vamos a un momento en el cual fallece Andrews. Seguimos con la siguiente. 1883, octubre, fallece Andrews, 9 de octubre. Pero 1 de enero de ese año, Jean, que había terminado de estudiar la primaria en francés, la secundaria en alemán, que dominaba los dos idiomas, que tenía 19 años, es invitado a trabajar en la casa publicadora, en Basilea, 120 kilómetros de su casa, más o menos, 100, menos, debe ser 90 kilómetros de su casa. Y se va a trabajar allá. Y empieza trabajando como los tipeadores que ponen las letras juntas y después les ayuda a hacer pequeñas traducciones y después va avanzando y resulta que en los 7 años, y seguimos avanzando, que él trabaja en este edificio, el más grande que está aquí, que tiene varios pisos, que se llama la Imprimerie Polyglotte, imprenta políglota, es el nombre. No solamente él trabaja allí, sino que aprende a escribir, a corregir, a investigar, a traducir, etcétera, etcétera. Pero sucede algo más. Y de paso, Elena de White, cuando estuvo, se alojó en el 3er piso allí, de ese edificio. Seguimos, la siguiente, 1885. Un tiempo después que fallece Andrews, al padre lo ordenan pastor. O sea, de ahí en adelante pastor real. Y seguimos avanzando y ese año es el año que Elena de White llega y se instala en Basilea y vive y trabaja en ese edificio. Ahora imagínense yo. Su familia era familia de primeros creyentes, con ese fervor, ese anhelo de crecer, etc. Crece al lado de Erzberger, primer pastor adventista y primer misionero, aunque era autóctono, en Europa. Crece al lado de Andrews y trabaja con Andrews por lo menos unos pocos meses en el 83 y aprende de este primer misionero norteamericano en Europa.
Y luego, mientras él está viviendo y trabajando en Basilea, llega nada más ni nada menos que Elena White. Y él sigue bebiendo, sigue aprendiendo, sigue conociendo y seguimos avanzando. Y en esta foto vamos a ver a varios personajes, se las muestro solo porque es un documento. Aquí en el centro está Elena White, al lado del número 8, no sé si la ven allí. En la punta a la derecha está Jean Viumier. Sus padres están allí atrás, el 9 y el 10. El 14, bien a la izquierda, es el hijo de Elena White. Al lado, el 15 es el famoso, ahora me había olvidado, Daniel Bourdeau, tan conocido. El que está al lado de él es Ademar Viumier, el que acompañó a los Andrews. El 35, bien abajo aquí, es el que fue a trabajar como director de la imprenta cuando murió Andrews. La señora acá abajo, 29, es la viejita Andrews, la mamá del fallecido pastor, y la abuela de este muchacho que está allí en el centro, número 20, no sé si lo alcanzan a ver. Este es Charles, que ya era más grande, esta foto es del 85, y Charles, hijo del misionero, único sobreviviente de esta familia, se casa con una europea, que es la que está parada al lado de él. Bueno, y vamos a seguir. Simplemente quería mostrarles esa foto para que veamos documentado cómo ellos estaban juntos. Aprendieron, John aprendió muchísimo y seguimos avanzando, y en el año 89 John deja de ser un funcionario de la imprenta políglota y viaja a los Estados Unidos. ¿Y a dónde va? A Battle Creek. Seguimos avanzando. Pasamos a la siguiente. Y estamos ahora en Estados Unidos, año 89. Él llega a fin del año y pasa 2 años allí en Battle Creek. Mucha relación con muchos estudiantes. Podría ser, porque estuve investigando fechas, que se conoció con Westphal, porque Westphal estuvo una época en Battle Creek. Y podría ser que coincidieron. O sea que cuando estaban aquí no eran 2 desconocidos, aparentemente. Seguimos. De Battle Creek lo mandan a Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra es el este norte de los Estados Unidos. Y él allí trabaja como obrero evangélico. Ya sabía redactar, ya sabía toda la parte de escribir, etc. Y ahora él es un obrero evangélico. Visitación a los hogares, campañas evangélicas, etcétera, etcétera. Miren si el cuadro no completa lo que necesita un misionero para ir al extranjero. Y entonces, el 18 de mayo del 85 lo ordena pastor el 95. Pastor Prescott, otro conocido. 95, perdón, 1895. Sí. Y entonces, el 25 de mayo, él sale hacia Suiza. Ahí, primeramente quisieron traer a Albert, el padre, acá a Argentina. Por alguna razón, Elena White pensó que no era lo más indicado. Probablemente ella quería gente más joven, le parecía mejor, y entonces no se podía venir a Sudamérica. Había que ir a Europa para venir a Sudamérica. Entonces, ya que tiene que ir a Londres para tomar un barco, o en Londres o en Francia, directamente se va a ver a su familia, hacía años que no los veía. Va a Suiza y permanece un tiempo allí. Estudia castellano, etcétera. Un montón de cosas trata de hacer en esos poquitos meses. Y llega a Buenos Aires el 9 de octubre del año
95. ¿No se casó? Y todavía no. Viene sorteo. Y mi tiempo se terminó y me queda todavía la mitad. Si quieres la dejamos para el año que viene. Por lo menos que se case. Bueno, entonces, llega a Buenos Aires, pero yo tenía algo interesante. En el viaje pasa algo que todavía no puedo dilucidar, porque él sale de Suiza el día de su cumpleaños 31 y él pone: hoy es mi cumpleaños 31, me despedí de todos los amados, me voy al campo misionero, solito. Él llega a Francia, se embarca y es algo notable porque en el diario dice: vi al hermano Opegard. Conocemos este apellido, noruego, que viene también o estuvo de misionero. Después en el barco no lo menciona nunca más. O Opegard no viajó en ese barco, o estaba en otra clase y no podían comunicarse entre ellos. Porque Viumier dice, esta noche, viernes de noche, esta noche me fui solo a cubierta y canté himnos para alabar a Dios. Hoy sábado estuve en cubierta cantando, nunca habla en plural, hasta que llegan a Río de Janeiro después de una tormenta terrible, etc. Llega a Río de Janeiro y en Río de Janeiro dice: los hermanos Thurston, que era un colportor que estaba en Río de Janeiro, que a su vez era el hermano de la señora Westphal que estuvo acá. Los Thurston nos buscaron y nos llevaron a su casa y nos hicieron dormir en el piso de la sala. Entonces, porque el barco paró ese día y recién al día siguiente sigue viaje. Me da la impresión que Opegard estaba en el barco. Y cuando vuelven a subir al barco al día siguiente, menciona algo muy interesante. Dice: el Belgrano era un barco, el Belgrano está a 200 metros. Pensar que allí está Graf. Yo dije: ¿quién será Graf? Y me puse a investigar, por eso me llevó horas y horas. Y Graf era un colportor que llegó a Brasil también, ¿verdad? Se nota que llegaron... y encima dice: y los Thurston fueron a buscarlos a él. O sea, dejaron a unos misioneros que se iban a Buenos Aires y buscaban a otros misioneros que llegaban a Río de Janeiro. Había movimiento misional, realmente. Bien, llegan a Buenos Aires, en Montevideo cambian un barco más chico. Yo me olvidé de contarles, se perdió el equipaje de él. Nunca llegó un equipaje muy importante que salió de Basilea en tren y nunca llegó al puerto de La Rochelle, donde él se embarcó en Francia. Y entonces llegan a Montevideo, traspasan todo en alta mar, en alto río, digamos, ¿no es cierto?, a un barco más chico para seguir viaje a Buenos Aires. Llegan a Buenos Aires y de vuelta nos esperaba Snyder. Quiere decir que llevaron más de uno, nos esperaron, nos llevaron a la misión. Así que hay que seguir investigando y si pueden ayúdenme porque yo quiero saber si Opegard parece que acá llegan a Buenos Aires. Acá viene la parte más difícil. ¿Cómo yo podría contarles a ustedes lo que este hombre hizo durante estos años? Una síntesis. Ustedes vayan después al Centro White si quieren leer realmente lo que él escribe. Yo voy a hacer una síntesis. Llegan el día jueves a Buenos Aires. Fecha 9 de octubre. El 10 de octubre, viernes, Snyder le dice: vení John, vamos a dar estudios bíblicos. Y lo lleva a dar estudios bíblicos, me imagino en inglés. No sé si Snyder hablaba otro idioma fuera de inglés. Bueno, el sábado
Jean predica, y dice que predica sobre si tu pie te hace caer, córtalo, porque él cuenta de qué predica cada vez. El 17 viaja a Nueva Palmira. ¿Dónde queda eso? Uruguay. Y allí se queda 2 meses, sin su equipaje principal y sin conocer el castellano, sin conocer a la gente que él iba a visitar, pero hace visitación. Familia por familia, la señora Pólvora, la señora Fontana, que eran europeas que hablaban francés, pero se habían casado con locales. Por eso tienen apellidos locales, por así decir. Trabaja con ahínco, pero no se había visto con Westphal todavía. Entonces Westphal viaja a Nueva Palmira para poder encontrarse y Westphal le dice: vení, ahora nos vamos a ir y nos vamos a ir a Crespo. Eso queda en Entre Ríos, allí también hay adventistas. Y entonces viajan. Ahora ustedes imagínense esos viajes, ¿no? Generalmente la única queja que él tiene de los viajes, fuera del frío que pasa cuando viajan de noche, es el humo del tabaco. Eso le incomoda muchísimo. Pero nunca se queja, estoy cansado. Nunca le leí algo así. Bueno, ¿cómo sigo acá? Hay tanto. Año 95 se termina. Lo termina en Uruguay, en Nueva Palmira. Y entonces se van a... y vamos a mirar la próxima. Yo quería mostrarles más o menos es el equipo de trabajo acá. Él está arriba parado a la izquierda, el que está a su derecha es, déjenme ver, Snyder, el que nos fue a buscar al aeropuerto. Sentados están a la izquierda Westphal, en el centro Opegar, el noruego, y a la derecha Tocón. O sea, tapa. Bueno, seguimos. Ay, ¿por dónde sigo? Año 96. Tenemos solamente el diario de enero y febrero. Así que poco sabemos de lo que pasó en el 96. Pero sí sabemos que en febrero en enero, a comienzos de enero van a Crespo, y ahí menciona, llegan para el Congreso el hermano Mangold, representantes que venía desde Santa Fe, pero el hermano Riffel está con un ataque de disentería. Yo estoy mencionando esto porque es muy importante por algo que va a venir después, si ustedes me aguantan hasta llegar a ese momento. Entonces, termina el Congreso y se van a Santa Fe, primera vez que él llega a Esperanza, y ahí se encuentra caminan, Mangold, Westphal y Jean caminan hasta llegar a la casa de los Arn. Luego van a Felicia y acá empieza un peregrinaje difícil. Leo 4 de febrero. Esta mañana, larga conversación sobre el vino con el hermano de... Yo voy a decir el apellido, Dupertuis. Este es el tema fundamental a todas las familias que viven en Santa Fe. Constantemente está hablando de que hay que ser abstemios, que no hay que tomar vino. Hablé de Juan no sé cuánto y de mantenerse abstemio. Hoy no prediqué, hablé sobre lo malo del vino, etcétera, etcétera. Todas las familias. Yo voy a hacer una defensa. Estas familias venían de lugares de Suiza donde, si ustedes van hasta hoy en día, está lleno de viñedos. No conocían que eso es malo para el cuerpo. Pero en Suiza el agua viene filtrada por las rocas de la montaña. Hay vertientes, hay buen agua. Acá en Santa Fe, ¿dónde sacan buen agua? Uno de ellos
le llega a decir: te voy a dar mi diezmo si nunca más hablas del vino. Imagínense si no era insistente este tema. Les digo, todas las semanas está mencionado esto. Pero yo hago defensa de los hermanos. El Riffel de Entre Ríos se agarró una disentería. O sea, esta gente estaba acostumbrada a agua pura de la montaña en Suiza. Llegan acá, el vino era una bebida que ellos consumían en Suiza, y acá en Argentina evidentemente le dan más furor. Les costó muchísimo llegar a desarraigar los de San Cristóbal, los de Portugalete, los del norte, los de Esperanza, los de Felicia, los de Grutli, todos. En todas partes fue su mayor preocupación. Claro, acuérdense que él estuvo con Elena de White, que acababa de tener unos años antes la visión, o las dos visiones de salud del venía, seguro de lo que tenía que hacer. De paso, me olvidé un detalle. El día de Navidad de 1886, si mal no recuerdo, se inaugura el primer templo adventista en Tramelan, en Suiza. ¿Quién predica a la mañana? Jacob Erzberger. ¿Quién predica a la tarde? Elena White. ¿Quién traduce a Elena White? Jean Vieumier, que tenía en ese momento 21 años. Perdón, lo pongo ahora porque me acabo de... Pero imagínense, él bebió... No vino, él bebió Reforma Pro Salud y está desesperado acá porque tiene que desarraigar eso, porque él siente que esto entorpece los bautismos, entorpece la conversión total. Bueno, años 96, perdón. También dice bautismo en un pozo cavado, luego lavamiento de pies y la cena. Todas las veces que hay bautismo, que muy pocas veces da el nombre de las personas, hay Santa Cena después. Una vez dio el nombre: hoy bauticé a la señora McCarthy, mi primer bautismo. Y la señora McCarthy era la segunda esposa, probablemente, o era la que falleció. Bueno, hay una señora McCarthy que fallece, habrá que ver cuál de las dos. O sea, él bautiza a la esposa de su colega pastor, porque McCarthy era un pastor, también venido de lejos. Bueno, acá empieza la historia. En el 97, probablemente en el 96 ya, pero yo no tengo esa parte del diario, porque faltan varios meses. Ustedes ven allí lo que está pintado, son meses que faltan diario. Lo que está pintado más gris allí. Pero él empieza a hablar de una tal Berthe, lo escribe con E final, lo escribe en francés, Berthe Huguenet. Más tarde habla de Berthe Hämmerli, si queremos pronunciar como corresponde. Más tarde hace un garabato que después descubro, como cuando éramos adolescentes, que cuando hablábamos de nuestro novio hacíamos un garabato para que nadie descubra de quién hablábamos. Bueno, en su diario después hace un garabato. Y después, más adelante, habla de Berthe Hämmerli. Bueno, ahora les doy el cuadro. Berthe, que después se transforma en Berta. Lo que pasa es que hay otra Berta en la zona y evidentemente para distinguirlas, a una la llama Berta y a otra le da el nombre en francés. Era viuda. Ella era Hämmerli de apellido, tenía muchos hermanos, pero ella
había estado casada con un tal Huguenet y era viuda. No tuvo hijos y debe haber enviudado muy joven, o por lo menos antes de tener 30 años. Interesante porque él comienza a tener cierta relación con ella, la señorita, la señora Huguenet, la nombra de distintas maneras y al final se destapa en su diario y directamente dice Berthe. Y sucede que en alguna oportunidad deben haber estado charlando hasta tarde en la noche, porque él dice velada en casa de la hermana Hemerly, o sea, la mamá. La hermana Hemerly era la mamá. Pero pasó y los vio la hermana Ritter. La hermana Ritter, que de paso es la marca de un chocolate famoso en Suiza, la hermana Ritter era la esposa de un líder en la zona de Las Tunas y la zona de Esperanza. Y la hermana Ritter le manda una carta espantosa. Le dice que él hizo un escándalo. El escándalo debe haber sido que lo vio de la mano o alguna cosa así, o le habrá dado besos o no, y ahora por el estilo. 2 días después hay una reunión social. Reunión social se llamaba en la época a las reuniones de testimonio. La llamaban reunión social. Y entonces él, humildemente, se para y pide disculpas a todos los presentes por el escándalo que él ocasionó. Y le propone a Berthe que corten su relación por lo menos por 3 meses. Pero esto no debe haber sucedido porque al poco tiempo viene el matrimonio. Cuando viene el matrimonio, yo me salté algo muy importante. Bueno, ya se lo voy a contar, voy a ir para atrás. Termino lo del casamiento. Resulta ser que él viaja mientras tanto, va a este lugar, al otro lugar, va a ver a los Prodolietti, los Garró y los Calvermate y los Peverini, y a Peverini le compra un armonio una vez, o sea, no es que le compra a Peverini, sino que compra un armonio para dárselo a Peverini, mandárselo, etc. O sea, es una especie de corredor visitante en la zona. Y de pronto recibe otra carta, pero ¿dónde se me metieron estas mujeres? Esta carta, acá está la señora Ritter, que está muy disgustada. Ya pasó. Y entonces recibe, bueno, una carta de la señora Berthoud, que es un apellido que se apagó dentro de la iglesia adventista, porque no conozco nadie de apellido Berthoud hoy en día que sea adventista. Y la señora Berthoud lo increpa y le dice que él está faltando a la Biblia porque se está casando con una viuda. Oh, no. Y entonces que ella no va a ir nunca más a la iglesia adventista, porque él se está casando con una viuda. Tradiciones, vaya a saber qué judaísmos interesantes, tal vez tenía que casarse un hermano de Huguenet con la viuda, vaya a saber qué tradiciones. Y él la va a visitar y ella regresa a la iglesia, porque él la menciona mucho después. Bueno, pero me salté una cosa muy importante. Le piden que él, ya que sabe de esto de hacer boletines y cosas, que él haga algo en castellano, porque ya hay gente. Peverini se había ido, Daniel Peverini se había ido a colportar a Mercedes, provincia de Santa Fe. Ellos mismos colportaban, pero no tenían con qué. Entonces le pide que hagan algo. Y él entonces comienza a trabajar y sale lo que se llama el faro. Vamos a ver si está la foto. Bueno,
Esta foto es para después. Después se las muestro. Sigamos. La que yo quiero ver es la del faro. No, no está acá. Bueno, había una foto de un número del faro. Tenía 12 páginas. Al comienzo tenía 8, después tenía 12 páginas. Y acá hay algo interesante. Recuerda que les dije, la historia se reescribe. El año pasado, en Revista Adventista, salió un artículo acerca de las publicaciones adventistas. Y acá dice lo siguiente. En un principio, la revista era editada por Jean Viumier y Frank Westphal. Se refiere al faro. Un converso reciente de Buenos Aires, del que solo se conocen sus siglas, FP, traducía los artículos al español. Esto es un error total. FP no era de Buenos Aires, no era reciente converso, y este es mi segundo hallazgo. Se llamaba Félix Pidou, venía de Santa Fe, y Félix fue el ayudante, el Timoteo de Jean Viumier. Lo estaba formando, le estaba enseñando. Félix le ayudaba en todo. Donde iba, Félix iba junto. Hasta que un día descubrieron que seguía tomando. Y les causó mucho dolor. Porque en ese congreso en Entre Ríos descubrieron que Félix tenía todavía ese problema, que los hermanos del norte, por allá por las Garzas y demás, estaban medio flojeando en la fe, que los hermanos de San Cristóbal y demás estaban semi-apostatando. O sea, todo el tiempo tenían que redistribuirse, andar a cada lugar, andar a apuntalar, hablarles de vuelta de abstenia, si no te pagan el diezmo, mala suerte, pero y Dupertuis, que era el del diezmo, le entrega el diezmo y le dice, pero es para los pobres, porque seguís hablando de abstenia. Así que fue una lucha. Y otra cosa que está acá incompleta, dice, y traducía, este FP, traducía los artículos al español. Y un profesor universitario de lengua, cuyo nombre se desconoce, corregía el texto. El nombre no se desconoce. Gracias al diario, se llamaba profesor Dobranich, no era adventista, pero gustosamente les corregía los textos de la revista El Faro. 1 de julio de 1897 van a retirar la primera revista. Pocos meses después dicen, no nos alcanza una por mes, vamos a hacer 2 por mes. Tenían una energía, yo no sé cómo hacían, viajaban en tranvía, todo era lento, andaban a pie, andaban a caballo, iban a visitar a los hermanos, no los encontraban porque no había celular para avisar, estoy yendo a tu casa. Se manejaban con telegramas. Le llega un telegrama, tenés que ir al sepelio de fulana de tal. Se levanta a las 3 de la mañana, dice, hacía un frío terrible, me mojé en el camino, llegué a las 8 a Felicia para hacer el sepelio y la habían enterrado el día anterior. No. Y así todo, tienen energía para decir, vamos a hacer 2 en lugar de 1. Bien, este año, traten de recordárselo. 1897, 1 de julio, nuestra primera publicación en castellano, que le da oportunidad no solamente a los hispanos de saber del Evangelio, sino también a los colportores de vender sus revistas. 1899, no hay nada tan relevante hasta que llegamos a una reunión que hay el 9 de julio en Crespo. Y ahora sí vamos a esa foto que había antes. Ahí está. Ahí hay unos caballeros. Esta reunión, que en realidad terminó siendo en agosto la fecha clave, un sábado, después de la puesta de sol, dicen vamos a
decidir lo del colegio. Y entonces tienen que ver dónde van a hacer el colegio. Siempre nos dijeron que un tal señor Lust, ¿qué hizo? Donó las tierras. Acá dice: vemos el terreno ofrecido por Riffel y compañía. 2 días después dice: vamos a ver el terreno de Lust con los hermanos Roger y Riffel. A mediodía regresamos a Crespo, donde tenemos una reunión para decidir el tema del colegio. Primero hablo yo, luego Town y luego Westphal. Nadie presenta oposición. Sale a luz de que habían 2 ofrecimientos, 2 donaciones. Nunca dice por qué eligen la de Lust y no la de Riffel. Tampoco dice dónde era la de Riffel. Tampoco dice dónde era, pero evidentemente no era en Crespo porque dice que a mediodía llegan a Crespo. Elemento nuevo, se puede reescribir la historia. Seguimos avanzando. 2 días después él está en Las Tunas nuevamente, donde funcionaba el colegio. Y yo con esto me reí y le dije a mi esposo: suizo perfecto, suizo perfecto. 2 días después de haber decidido, escribe: me ocupo de hacer un plano con medidas y proporciones para el colegio de Entre Ríos. O sea, todo con precisión. Papá era relojero, vamos a hacer las cosas bien. El terreno era enorme, capaz iba a venir alguien y vamos a plantar acá un edificio. No, él quería que se hiciera, y en una caja que está en Colón, en el inventario, ojalá pudiéramos abrirla ahora, dice: varios dibujos y diseños. Me pregunto si ahí no están los diseños que él hizo ese 10 de agosto pensando en nosotros aquí. Interesante. Mucho para desenterrar. Pero tenés que decirnos quiénes son los de la foto. Los de la foto, claro. Los de la foto son, déjenme leer porque no quiero ponerle el nombre equivocado. Atrás está Westphal, el alto, y a su lado está Riffel. Sí, pero es David Riffel. ¿Es David? Es otro Riffel. El hijo. Ajá, no es el del terreno, entonces. El hijo de Jorge. El hijo de Jorge. Abajo están Lust, Sí, primero. en el centro Frick, y a la derecha Hetzel. Sí. Bueno, Patriarca. yo tengo que terminar. Y tengo que terminar, me falta una parte muy linda que quería compartir. Voy a compartir solo 2 cosas, pero les quiero decir que se corta el diario en el mes de septiembre, si mal no recuerdo, del 90. Y en un documento que está en la Asociación General, él pone, con puño y letra de él: ¿su esposa vive? No. Fecha de fallecimiento de su esposa: 13 de diciembre del 90. El día de su 3er aniversario de casamiento. El día exacto. Y él queda con Herminia, que tiene 2 años y 3 meses, y con Sara, que tiene 10 meses. Y aunque ellos planeaban ir a Suiza para ver si podían mejorar la salud de Berta, que murió de tuberculosis, la diagnosticaron tremendamente tarde porque había gente que pensaba que ella se hacía la enferma. Él le pide a su cuñado, llamado Armando Hammerling, que lo acompañe en el barco porque él tiene que hacer el viaje con 2 criaturitas, y entonces le pide que lo acompañe. ¿Quién es Armando Hammerling? Es un muchacho que queda en Suiza estudiando enfermería. Se conoce con una mujer francesa de París que también estudia enfermería en Glon, en Suiza, y se casan
y ahí nace el famoso doctor Marcelo Hemerle. Y Daniel, su hermano. Y una tercera hermana, Rosita, ya nace cuando ellos están en Sudamérica. Yo tengo algo muy lindo que después les voy a leer. Acá les dejo para que ustedes lean los apellidos que él menciona en los distintos lugares. Voy a leer así, en un solo lugar. A ver cuántos apellidos conocemos dentro de la feligresía adventista. Por ejemplo, Santa Fe Oeste. Eso ya es casi San Francisco, Córdoba. Barro, Beló, no conocemos. Buque, no conocemos. Charles, de la Vie, Dobanton, Dondoná, Heringer, Fontanelle, Le Monnier, Mangol, Montmarie, Nicolier, Tadelman, Suter, Tolon, Verro, Weiss. Y así, si ustedes van a la zona de Glückli, van a encontrar apellidos ultra conocidos y apellidos que se esfumaron de la iglesia adventista. Yo quiero terminar, ¿dónde está? Acá, con esto. Mi plan era hacer un retrato de este señor. Y el retrato es muy simple, era sociable, y tengo pruebas, no se las voy a leer. Era flexible, tengo pruebas, por ejemplo, dormía en cualquier lugar, comía lo que le daban, etcétera, etcétera. Hasta comió carne y le hizo mal, pero dijo, no puedo ofender a los que me están dando esto. Incansable, a pie, a caballo, en tren, caminando en el barro, mojándose 3 veces en un aguacero en un solo viaje. Era determinado, cuando tenía un tema lo repetía, pero no daba vueltas. Él no daba vueltas. Él tenía que repartir un evangelio y en donde estuviera o repartía la revista El Faro en el tren, repartía la revista El Faro. A la mañana la juntaba cuando llegaban a Buenos Aires. El que quería comprarlo se la pagaba y el resto había entendido que había algo distinto. Pero tiene 2 o 3 desperfectos en su vida. La mala letra, lo desprolijo para los nombres y lo insistente, que es una ventaja cuando se predica el Evangelio, pero es una desventaja para los que le cerraban la puerta en la nariz. ¿Qué hizo? Voy a leer rápido. Cantor, le encantaba cantar. Donde iba les enseñaba a los niños a cantar. Colportor, editor, escritor de artículos religiosos y no religiosos. En la prensa hay artículos de él. En diarios de Ginebra hay artículos de él, de cosas seculares. Estudioso. Biblioteca Nacional de Buenos Aires fue visitada por él muchas veces buscando elementos para sus artículos. Era instructor bíblico, evangelista, lector, líder motivador, mandadero, pastor, predicador, promotor de salud, revisor de pruebas, traductor oral y escrito, visionario, creó la escuela de colportaje, visitador, visitaba todo el tiempo, fue diseñado por Dios, desde la familia, desde sus trabajos, desde sus experiencias laborales en Estados Unidos, etc. Ayer de mañana encontré un comentario escrito en el año 2004, escrito en el cantón de Neuchâtel por una entidad religiosa. Describe desde el 1500 a la familia Viunier y llega al 1800 y dice, les voy a traducir, estos 2 personajes, Albert y su hijo Jean, dejaron una fuerte impronta a través de su compromiso en la Iglesia Adventista de Suiza y del extranjero, secular la revista.
Llegaron a ocupar altos cargos en el movimiento y su memoria sigue siendo honrada y respetada en los centros adventistas de hoy en día. 2004 fue eso. 2004 es algo actual, es gente secular que ha buscado la trayectoria. Hay una, en la necrología de él, que obvio se me ha perdido en medio de tantos papeles, acá está, la necrología de él es larguísima, la escribe un tal, o la dice Roberto Gerbert, se dice Gerber en francés, que es un historiador de la Iglesia Adventista en Suiza. Y entonces él tiene un párrafo. El hermano Rocher, que también es famoso, no sé si alguna vez vieron una tertulia de él, rindió homenaje a uno de los raros combatientes de la primera hora, que defendió nuestra identidad en 3 continentes. A América del Sur le llaman continente distinto que América del Norte y por supuesto Europa. Y que lo hizo no solamente en palabras, pero especialmente por la pluma. Nuestro hermano, el que estaba en el ataúd, llevó con un criterio extraordinario adelante todo lo que publicaba, de manera tal que sus escritos revelaban un carácter literario que se agregaba a su talento natural. Jean Viognier no pudo regresar a Sudamérica, quedó en Europa, fue a Estados Unidos, estuvo en Canadá, volvió a Europa, abrió obra a través de sus consejos en España, año 1902, y podemos ver esto. Siguió manteniendo lazos de amistad. La semana pasada, una familia no adventista de la zona de Pigüé, provincia de Santa Fe, que sabía que yo estoy en esto, me mandaron esta dirigida al señor Juan Daniel Bollur, hijo, que primero había estado en Uruguay y después se mudó a Buenos Aires. La fecha es de 1907. Hacía 7 años que se había ido y seguía manteniendo lazos de amistad. No es la foto de él, es una tarjeta postal que les manda feliz año nuevo y saludo paternal, familia Viognier. ¿Qué año murió? 56. 1956. 56. El versículo. 93 años. Entonces, quiero leerles un versículo. 93 años. El versículo está en Eclesiastés 9:5 y dice: los muertos nada saben, ni tienen más recompensa. Su memoria cae en el olvido. Lo que yo he tratado esta tarde corriendo es de que su memoria no caiga en el olvido. Y les tengo que confesar que una de las personas que voy a buscar en el cielo va a ser Jean Viognier. Me inspiró. 4 años llevo con esto, ¿verdad, Daniel? O 4 y medio. Hoy entrego. El paquete que recibí fue este, y el paquete que puedo entregar es este. Todavía vamos a pulir, todavía vamos a seguir investigando, pero que no caiga en el olvido la vida de alguien que solo pasó 5 años aquí, pero que Dios había diseñado especialmente. Y termino con esto, algo que me dio risa. No solamente hablaba francés y alemán. Algunos dicen italiano, pero no me consta. Puede ser, pero no me consta, no lo pongo. Hablaba inglés, pero hablaba Schweizerdeutsch, el suizo-alemán. Y todos los que hablaban por acá hablaban suizo-alemán. Y si venía alguien y les hablaba en alemán, pero si les hablaba en suizo-alemán, hasta ese detalle Dios necesitaba de un misionero en las épocas tempranas aquí, que les hable en su lengua, porque el suizo-alemán y el alemán, no se hagan ilusiones, no son parecidos. ¿Bien? O sea, tienen, pero no. Nada que ver con portugués y castellano, por ejemplo. Dios le puso a este
a esta persona el diseño de todo lo que necesitaba para venir a evangelizar acá. Su vida acá fue corta, pero dejó impronta. Disculpen lo largo. Es muy difícil terminar porque, claro, hay tanta riqueza de información y de conocimiento. Susi, muchas gracias, realmente muchas gracias. Me siento culpable, créanme, totalmente culpable porque no te he dado semejante trabajo. Bueno, pero qué sé yo. Gracias a ustedes por haber venido. Esta es la última tertulia de este año. No sé si a ustedes les parece, seguimos el año que viene haciendo algo parecido. Creo que hemos tenido lindos temas, pero este ha sido muy apasionante, Susi. Sí. Y me encanta cuando la persona que investiga se mete en la historia, ¿no? Que queda comprometida con la historia. Quedamos comprometidos. Sí. Bien, iba a decir, bueno, simplemente muchas gracias por esto y los animo a seguir, porque si podemos de esto producir algo que pueda quedar, además de la traducción, por supuesto, del diario en sí, pero seguir trabajando esta biografía, encierra toda una época, encierra todo un proceso impresionante, ¿no? Que tiene que ver con varios países. Pero el contacto de este hombre con la gente en Argentina, con Uruguay, con las primeras familias, la organización de iglesias, es impresionante en 5 años. Una vida que no fue fácil, como hemos visto. Así que muy conmovido también. Los animo a seguir con esto y ojalá, no sé, yo iba a decir algo, pero ojalá algún día tengamos un libro sobre el niño. Sí. Vale la pena. Y creo que hay material para eso, o sea, aunque no sea un libro grande, pero aunque sea un libro así como tenemos de Stauffer, que presentamos la última vez, ¿por qué no? Sé que es algo que no se hace de un día para el otro y cuesta mucho. Yo reconozco, rescatar esto, hacer historia da mucho trabajo, da muchísimo trabajo. Y deshacernos de tradiciones, de informaciones falsas también que han circulado por allí. Y descubrir cosas nuevas, ¿no? Así que bueno, animarnos a seguir en esto, no por una cuestión de una mentalidad de solo retrospectiva para ver la historia, sino que tiene todo que ver con nosotros, una obra inconclusa, una obra que necesita todavía cualidades como las que hemos visto para avanzar a la terminación de la obra. Pastor. Sí, una preguntita, Susi, ¿puede sernos esas iniciales de ese líder que estaban queriendo ustedes encontrar? Había un líder, dijiste que tenía iniciales, muy referido en los diarios. FMB larga. FMB larga. Y él lo cita cuando, por ejemplo, él necesita regresar a Europa. O sea, esto demuestra que no es un líder a nivel de acá, sino es un líder ya, pero no es secretario de la Asociación General ni es presidente, porque me recorrí la lista y nadie tiene en esa época esas iniciales. Bueno, perfecto. ¿Pueden ustedes quedar en diálogo con Susi? Tenemos que cerrar formalmente. Gracias a la gente del canal, Marcelo. Gracias por acompañarnos todo este año. También a Inará, que se tuvo que retirarse por reparar la parte visual allí. Bueno, Susi, muchas gracias. Y gracias a todos. Muy buenas tardes.